8, 3 al 10. ¿Lo tienes? Porque vamos a leer. Dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Vamos a orar. Padre, Señor, aquí estamos. Nuestra vida es tuya, Señor, nuestro corazón es tuyo. Ayúdanos, Dios, cada día a dártelo, Señor, porque muchas veces lo quitamos, muchas veces entregamos nuestro corazón a otra cosa. Pero hoy, Señor, aquí estamos y te pedimos solamente, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener nuestros oídos abiertos para poder saber, Dios, y entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias te damos, gracias te doy por esta iglesia, Señor, tan preciosa que tú compraste con tu sangre, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor, y de nosotros, Padre. Tú eres bueno, grande, maravilloso. Señor, habla nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, muy bien. La semana pasada estábamos viendo el versículo 1 y el versículo 2 y hablábamos acerca de, nuevamente, la obediencia. Y cómo es que la obediencia era una condicionante para el pueblo de Israel. Ya platicamos un poquito acerca de eso. Y también que Dios había dado durante 40 años el sustento al pueblo de Israel. Y hay una palabra específica, que es esa palabra en la cual vamos a desarrollar hoy nuestro estudio. Y la palabra es aflicción. Y entonces dice el versículo 2, dice, estos 40 años, a la mitad del versículo dice, Jehová te ha traído, dice, para afligirte. Y entonces el versículo 3 comienza con esta misma palabra, dice, y te afligió Jehová. Entonces vamos a estar alrededor de esa palabra, vamos a estudiar un poquito acerca de qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero también qué es lo que Dios tuvo para el pueblo de Israel. Entonces, te lo dije hace 8 días, dentro de las versiones bíblicas, por ejemplo, la versión en inglés, esta misma palabra, aflicción, significa o es traducida como para humillarte, para hacerte ser humilde, ¿ok? Esa es la traducción al inglés. Cuando aquí en español dice para afligirte, en inglés sería para hacerte humilde o para llevarte a una condición de humildad. Eso es algo muy interesante, porque el asunto es de que todo lo que Dios orquestó alrededor de esta situación de los 40 años dando vueltas en el desierto era precisamente para hacer al pueblo de Israel más humilde. Entonces, esta es una enseñanza, la humildad es una enseñanza que todos nosotros, no solamente el pueblo de Israel, deberíamos de estar aprendiendo y deberíamos también de estar desarrollando la humildad. Claro está que el ser humano somos orgullosos. El ser humano entendemos que, bueno, es que no quiero ayuda, es que no quiero que me digan cómo hacer las cosas. Yo puedo vivir mi vida a mi propia manera, a mi propio contentillo. Yo puedo vivir mi vida como yo quiera y se me plazca. Entonces somos orgullosos y en muchas ocasiones lo último que pedimos es ayuda. Y yo recuerdo, por ejemplo, hace algunos años, cuando todavía no existía todo este rollo de el GPS y la señorita que te hablaba de vuelta a la izquierda. Entonces no existía. Ponías una dirección y entonces tenías que ir preguntando a las personas que encontrabas en la carretera, en el camino. Oiga, ¿dónde está la dirección fulana de tal? Oiga, ¿dónde está? Mire que ando buscando esto, mire que ando buscando aquello. Y entonces los hombres, específicamente los hombres, no puedo hablar de las mujeres, pero específicamente los hombres éramos, bueno, o yo era, pues bien orgulloso en eso, ¿no? Porque entonces ya estás perdido, ¿verdad? No. ¿Ya te perdiste, verdad? No.
no me perdí. Estoy reconociendo otro lugar, otro camino para poder llegar. Y yo era orgulloso. Yo recuerdo de mí, ¿no? Y así como que, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo. Y esa es esa idea de orgullo, ¿no? Cuando Adán peca, yo creo que hubiera sido muy diferente, totalmente diferente el trato que Dios tuvo con Adán y con Eva, si Adán hubiera dicho: Señor, la regué, perdóname, soy un bruto, Dios, perdóname. Hubiera sido tal vez muy diferente el trato y la situación y las consecuencias también. Pero ¿qué fue lo que dijo Adán? Pues se quitó la culpa encima y dijo: yo no tengo la culpa, es más, la culpa la tienes tú, Señor. Yo estaba bien a gusto con los animalitos, con las ardillitas, yo estaba bien a gusto, Señor. Pero tú, ¿para qué me mandas a esa mujer? O sea, esa mujer fue mi perdición, Señor, fue mi perdición. ¿Para qué me la mandas? Bueno, el ser humano somos orgullosos. Y hablando de en su totalidad, de hombres, mujeres, a lo largo de las etapas de la vida del ser humano, seguimos siendo orgullosos, ¿no? Cuando somos jóvenes no aceptamos de repente instrucción de los más viejos, porque decimos: pues yo puedo más, que no sé qué. Y cuando somos jóvenes hay un dicho que usualmente decimos, que nos comemos la lumbre a puños, ¿no? Y luego cuando somos viejos pasa exactamente lo mismo. O sea, somos orgullosos porque según nosotros tenemos más sabiduría que el joven, o más sabiduría que alguien que es más joven que yo. Y entonces cuando ese alguien más joven que yo tiene la razón o tiene una buena idea, decimos: o tiene una mejor idea que yo, ¿no? Entonces, al pueblo de Israel y al ser humano nos hace falta día a día caer o entrar en una situación, en una circunstancia de humildad. Y eso es algo que Dios busca en la vida del ser humano, humildad. Y entonces también las circunstancias en el pueblo de Dios, alrededor del pueblo de Israel, fue llevarlos a estos 40 años para enseñarles humildad. Bueno, vimos ya que Moisés comienza este capítulo 8 con la exhortación de que Israel otra vez debía de poner en obra el mandamiento que Dios le había dado al pueblo. Y entonces dice: cuidarás de poner por obra. Y entonces, para que Dios esté contigo, todo, ya lo sabemos. Dios había dicho a Moisés: recuérdales que tienen que cumplir mis mandamientos. Bueno, eso ya lo hemos estudiado. La obediencia es otro punto que también hemos estudiado en estos capítulos. Y la obediencia de los mandamientos y las demandas del pacto eran la condición que Dios había impuesto para la entrada y la conquista de la tierra de Canaán. Eso ya también lo vimos al principio. Cómo es que Dios les ponía esa obediencia como una condición. Y cómo es que Dios les estaba diciendo, todavía no entraban, pero les estaba diciendo: cuando ustedes entren a la tierra prometida, ustedes van a guardar los mandamientos que yo les voy a dar. Y entonces ustedes van a entrar a la tierra prometida que yo les voy a dar, que les tengo preparada y que les tengo prometida. La tierra prometida, la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Pero obedézcanme. Ese era el punto que Dios buscaba para el pueblo de Israel. Y por su obediencia también, el pueblo de Israel viviría en la tierra de Canaán por muchísimos años. Y por su obediencia también, el pueblo de Israel gozaría de las bendiciones de la tierra de la promesa. No solamente era llevarlos a entrar a la tierra prometida y destruir a sus enemigos y conquistar la tierra prometida, todo el libro de Josué, sino que es sostener su vida en la tierra prometida. O sea, no es difícil llegar a la cumbre. Lo difícil es quedarse allí por siempre. Y entonces lo que Dios decía: yo te voy a ayudar a subir a la cumbre, yo te voy a dar la tierra prometida, yo te voy a dar esa tierra porque yo la prometí a tus ancestros. Pero también por tu obediencia te vas a quedar allí. Es decir, tu obediencia te va a ayudar. Si tú confías en mí, te va a ayudar a que tú estés bien en la tierra donde fluye leche y miel. Y ya te lo hemos dicho, o te lo he dicho anteriormente. Realmente el concepto de leche y miel, aparte de abundancia física y palpable, pudiéramos decir que también tiene que ver con la obediencia. Si yo soy obediente, entonces Dios me va a bendecir. Si yo hago lo que dice Dios, entonces la tierra, aunque yo la vea árida, aunque la vea seca, Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque es un milagro, porque no, sino porque estoy siendo obediente a Dios. Entonces, la obediencia juega una parte muy importante, sumamente importante en el pueblo de Dios, en el pacto de Israel.
Ahora, cada israelita debía de tener presente los 40 años de peregrinación en el desierto. Tenían que tenerlos aquí en su cabeza, tenían que tenerlos en su corazón, porque esa experiencia funcionó como una escuela para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que aprendieron en esos 40 años? ¿Qué es lo que vieron en esos 40 años? Y son los versículos que vamos a ver a continuación. Dios probó a Israel a fin de conocer la intención de su corazón. Dice el versículo 2: y te afligió para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces Dios probó al pueblo de Israel con la intención de probar y conocer su corazón. Ahora la pregunta es, ¿que Dios no conocía el corazón de ellos? Pues claro que sí, lo conocía. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. El asunto es que Dios quería que ellos mismos vieran cómo era su corazón. Y entonces tenían que aprender a depender de Dios y obedecer los mandamientos de Dios para entrar a la tierra prometida y para sostenerse allí en la tierra prometida. El llevar al pueblo a esta condición por 40 años era precisamente el propósito. Y bueno, hablando de propósitos que ya también hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel? Pues llevarlos al desierto. Ese fue el propósito de Dios, llevarlos al desierto. Bueno, sí, estamos en la etapa de que van a entrar a la tierra de Canaán. Sí. Yo sé que vamos a la tierra prometida, sí. Pero tenemos que entender eso. El propósito de los 40 años en el desierto era precisamente que ellos estuvieran allí. Porque era una escuela para el pueblo de Israel. Era una escuela para ellos. Yo quiero saber lo que hay en su corazón. Y quiero que ustedes se den cuenta de lo que hay también en su corazón. Y realmente, mi hermano, según Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es mi corazón. Y entonces nos sorprenderíamos al saber qué hay dentro de nosotros mismos. Nos sorprenderíamos al darnos cuenta de que hay mucha mugre todavía adentro de nuestro corazón. De que todavía esa mugre, esas cosas las seguimos apreciando y las seguimos buscando en nuestras vidas. La escuela de Dios, escucha esto, la escuela de Dios no es simplemente llevarnos, no es simplemente llevarnos a una condición humilde y dejarnos allí para siempre. Así como que, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? Dejarlos 40 años en el desierto. Ese es el propósito de Dios. Para eso servimos a Dios. Alguien puede decir, no, pues entonces yo no me quiero quedar con tu Dios, ¿no? Porque pues si Dios, su propósito es dejarme 40 años en el desierto, pues no, gracias. Mucha gente pudiera decir eso. Y hasta la fecha mucha gente lo ha dicho. Hay mucha gente que ha claudicado, que ha renunciado, que ha dicho, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir adelante, porque yo nunca me imaginé esto. Yo pensé que la vida cristiana era toda color de rosa, era toda prosperidad, era todo bonito, no, hombre, yo fui a la campaña y me dijeron, ven a Jesús y todo lo que tú quieras se te va a cumplir. Ven a Jesús y todos los milagros que tú esperas se te van a cumplir. Y ahora me di cuenta que no es así. Y mucha gente ha claudicado y he visto caer la fe de muchos en base a esas falsas expectativas que la gente ha esperado durante mucho tiempo. Esa es una gran mentira. Cuando tú le hablas a alguien a cualquier persona de Dios, nunca le digas eso. Nunca le digas, ¿sabes qué? Mira, todo se te va a resolver. No le digas. Dile, ¿sabes qué? Los problemas igual van a ser más grandes, ¿no? Pero Dios está contigo. Esa es la gran diferencia. Y a lo mejor esta vida puede ser igual, pero la promesa es que hay una vida distinta. Y allí la promesa es que no habrá llanto, ni dolor, ni frío, ni calor. Y la muerte no se enseñorea más de nosotros. Esa es la promesa. Y eso es lo que yo quiero ver. Esa es la promesa y allá quiero llegar. Esa es mi intención. Nunca engañes a la gente. Nunca le digas todo se va a resolver. Ven a Jesús y tu marido alcohólico, mira, va a dejar de ser alcohólico y hasta ojos azules le voy a poner a tu marido, ¿no? Y ahí tienes a la gente yendo. No es así. La escuela de Dios no es simplemente llevarnos a una condición humilde, esa palabra, aflicción, humildad, y dejarnos allí. Ese no es el propósito. Aunque para ellos ese era el propósito, pero no era eso. Cuando Dios dice que quería saber lo que había en nuestro corazón, hablando del pueblo de Israel, significa que lo que realmente le importa a Dios de mí, escucha esto,
Lo que realmente le importa a Dios de mí y de ti es en dónde está nuestro corazón mientras estamos en esa condición que nos lleva a sernos humildes. Te explico. Puedes estar pasando por un desierto, una situación muy difícil en tu vida. Y entonces en esa situación difícil en tu vida, tú puedes decir, ay, pues es que Dios me ha traído aquí. Porque así dice Deuteronomio 8. Y yo te llevé, Señor, me has traído aquí, Señor. Este es tu propósito, Señor, que yo esté aquí durante 40 años, Señor, por favor. Pero bueno, Señor, aquí voy a estar, Señor, porque si tú así lo quieres y yo soy tu siervo fiel. O sea, tú puedes, o yo puedo estar así en una condición, Señor, chillando y diciendo, así estoy, ¿no? Pero realmente puedo estar allí y puedo aceptar, inclusive, déjame decirte esto, puedo aceptar inclusive esa condición en mi vida. Porque también hay mucha gente que dice, ¿cómo estás? Bueno, me salió un grano en la boca, ¿no? Seguramente tienes pecado en tu vida. Esa es también una frase recurrente de mucha gente. ¿Qué pasó? Pues en la noche, hermano, ore por mí en la noche, iba caminando en mi casa y iba descalzo y me pegué en el dedo chiquito del pie. Seguramente tiene pecado en su vida, hermano, arrepiéntase. Esa es otra cosa que no podemos hacer, no es real. Nuestro corazón es lo realmente importante para Dios. No es el propósito, no es la condición humilde, no es que tú aceptes esa condición. El propósito de Dios es en qué estás confiando en medio de esa situación. En qué es lo que tú buscas en medio de esa situación. ¿Cuál es tu anhelo primordial en medio de esa situación? Porque podemos estar en esa situación, en un desierto, Señor, aquí estoy, está bien, pero podemos anhelar algo totalmente diferente, ¿no? Y entonces podemos decir, Señor, yo estoy en un desierto, Padre. Señor, y Señor, pues ya, si yo estoy aquí, pues ya ni modo, Señor. Pero sabes, Dios, pues aprovechando, Señor, yo me imagino, Padre Santo, que estoy en la playa. Hasta camisa de playa traigo, Dios, mira nomás. Señor, ese es mi deseo, Dios, anhelo estar allí, Señor. Porque Padre, o sea, mi corazón está en otro lado. ¿Sí me explico? Mi corazón no está en la situación que me lleva a ser humilde. Y entonces no estoy aprendiendo de la situación, más bien estoy soportando la situación, estoy sobrellevando la situación en mi vida. Y creo que Dios no quiere eso de ti. Dios no quiere que sobrellevemos, que soportemos, sino que más bien confiemos en medio de esa situación en las palabras de Dios. Podemos creer que Dios nos debe a nosotros algo totalmente diferente a lo que estamos pasando en ese momento. Imagínate el pueblo de Israel 40 años en el desierto y luego Dios sale con esto, ¿no? Los versículos 6 en adelante y dice, a una tierra donde fluye leche y miel, donde va a haber abundancia, donde los montes van a tener oro y cobre para que tú puedas tener minerales, donde tu ganado va a aumentar, todo eso. Entonces imagínate, estoy en el desierto y estoy pensando más bien ya estoy en la tierra prometida, ¿no? Así como que anhelo allá y no nos desarrollamos y no aprendemos a ser humildes en esta condición. Espero me esté explicando y no esté confundiendo. El asunto es que la escuela de Dios en medio de un desierto y en medio de una aflicción es llevarnos a la humildad. Pero resulta que muchos de nosotros no aprendemos esa humildad. No estamos dispuestos o sea, soportamos, lo llevamos y nos quejamos y todo el asunto, pero no aprendemos de esto. Y eso es algo que Dios quiere, que aprendamos, que busquemos, que seamos humildes y que confiemos en Él. Yo puedo estar allí, pero puedo estar anhelando otra cosa. Puedo estar diciendo, Señor, ya vendrá Dios, y lo declaro, Señor, y vendrá, y este desierto pronto se acabará. O que pronto lo voy a obtener, ¿no? Podemos angustiarnos de no salir de la situación y desesperarnos porque lo mejor no llega, o simplemente podemos inclusive llegar a codiciar lo que otra persona tiene aún estando en una condición semejante. Señor, ¿por qué él también está en un desierto, Dios? Pero ¿por qué a él sí le das casa y yo no?
Señor, él también está en un desierto, Señor, pero ¿por qué a él sí le das de comer esta situación en específico? ¿Y por qué a mí no, Dios? Podemos codiciar, podemos desesperarnos, podemos angustiarnos. Y para nosotros los mexicanos suele pasar mucho. Pobre mexicano, que vives en el pasado, que anhelas el futuro y que desperdicias el presente. Es el presente donde tú y yo tenemos que estar aprendiendo de lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Estar en el desierto y estar en la condición humilde que Dios quiere para nuestras vidas no significa, bueno, pues ya estoy aquí, lo soporto, lo tolero y entonces espero algo mejor. Sí, sí es una esperanza y por eso seguimos adelante, pero no sé si me estoy explicando. Sí, hay una esperanza ya, al final del túnel, sí, yo sé, porque Dios es fiel y Dios lo va a cumplir. Pero yo puedo desperdiciar mi escuela ahorita, en el desierto que estoy ahorita, por estar nada más viendo allá. ¿Sí me estoy explicando eso? Por estar nada más anhelando allá. O sea, es como si yo me parara, regresando al ejemplo de la camisa, es como si yo me parara enfrente de la tele y le pongo una playa. Bueno, los que conocen mi casa, donde está mi casa, saben que mi casa hay una palmera afuera, ¿no? Y entonces a veces cierro los ojos. Y entonces el aire mueve las palmeras. Y digo, qué padre. Y luego llega mi hijo Mateo y me echa agua con la... Sí, gracias. O sea, yo puedo prender la tele y anhelar estar en la playa, pero ¿qué tengo que hacer para realmente estar en la playa? O sea, eso también lo dijimos ya la semana antepasada. ¿Qué tengo que hacer para realmente estar en la playa? Pues ponerme a trabajar para ahorrar dinero, para tener un recurso para poder ir a la playa. O sea, yo no puedo gastar mi vida viendo una televisión y anhelando. Ese es el ejemplo, anhelándola y estando parado o estando ahí sentado, nada más viendo, contemplando. Tengo que ponerme a chambear. Eso es la idea detrás de el desierto y la humildad y la condición humilde y la escuela de Dios. O sea, tú puedes anhelar la tierra prometida, sí, allá está. Pero tienes que ponerte a chambear precisamente para llegar a la tierra prometida. Y dentro de esa chamba está la obediencia que Dios requería del pueblo de Israel. Y Dios dijo, bueno, yo los traje aquí durante 40 años para traerlos a una escuela y para que se enseñaran a ser obedientes, porque quiero llevarlos a una condición diferente allá en la tierra de Canaán. Entonces yo no puedo estar allí anhelando, desperdiciando y suspirando, ¿no? Para que llegues y allí parado sin hacer nada. Así no funciona. Lo mejor no llega así. Y eso me lleva muchas veces a codiciar y a despreciar a alguien más. Porque él sí tiene, porque él sí se fue a la playa, porque él sí se puso a vender palomitas, aunque sea, para irse a la playa. O sea, no se puede. Sin embargo, Dios quiere que estemos contentos en la posición de humildad en la que Él nos pone. ¿Ok? Esa palabra contentamiento es algo que ahorita vamos a ver. Dios quiere que tengamos contentamiento. No significa, cuando dice contento o digo contento, no significa que estés allí, ¿no? Y te mochen la pata. Porque Dios me mandó a que estuviera contento. ¿No? Está sangrando. Se murió. ¿Por qué? Porque Dios me dice que tengo que estar contento. No es eso. La palabra es contentamiento. Y esa palabra dice o habla acerca de que tú y yo seamos conformes, de que tú y yo busquemos, que tú y yo entendamos dentro de esa situación que al final de cuentas Dios siempre tiene el control. Sí, hay cosas que duelen. Sí, hay cosas que son muy difíciles. Pero Dios dice, hey, aquí estoy yo. Yo estoy contigo, no estás solo. Entonces, en esa posición humilde en la que Él nos pone, Dios busca allí nuestro corazón. Y en muchas ocasiones se mete y se echa un clavado a nuestro corazón y dice, ya ves, te dije quién eras. Necesitas estar otros 40 años aquí. Pobrecito, ándale, vete a la escuela. Te regreso, ¿no? Y bueno, qué duro es eso.
Es muy duro saber, así como que, Señor, tengo que tener contentamiento en la situación en la cual estoy. 40 años. Ninguno de nosotros aquí ha tenido 40 años de desierto, ¿o sí? No creo. Ninguno de aquí hemos tenido 40 años de desierto. Imagínate la situación más difícil que tú hayas tenido en tu vida. Acuérdate, nada más. No me la digas. Imagínate esa misma situación durante 40 años. Imagínatela. No se puede. Es algo muy duro. Pero Dios probó sus corazones para que ellos mismos se dieran cuenta de sus propios corazones. ¿Y qué es lo que había dentro de ellos? ¿Y qué es lo que había dentro de ellos? Bueno, pues igual que tú y que yo. Necesitamos todavía aprender en este transcurso, en este camino largo que Dios nos tiene. Vamos a buscar unos versículos. Filipenses capítulo 4, hablando acerca del contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4:11. ¿Lo tienes? Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Pablo está diciendo: yo sé vivir en todos lados, yo sé comer un taco de frijoles y sé comerme también un pedazo de carne, yo lo sé y tengo contentamiento. He aprendido, dice, a tener contentamiento. Y cuando alguien aprende es porque ya fue a la escuela. Bueno, si sabes algo es porque ya fuiste a la escuela, y entonces tengo que demostrar ese contentamiento. Pero fíjate también, aquí hay un apéndice que les voy a decir. Versículo 13, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo la gente lo agarramos para todo. La gente compra un boleto de la lotería y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí estás, Señor. O sea, la gente lo agarra para cualquier cosa, porque bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está. Pero el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa tener contentamiento en cualquier situación que se me presente en mi vida. Ese es el contexto, lo acabas de ver. Tener contentamiento en cualquier situación, no importa la situación, en lo bueno, en lo malo, en todo. Yo sé tener contentamiento, y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece en estas o bajo estas circunstancias en mi vida. Yo lo voy a hacer porque Cristo me fortalece. Todo lo puedo, y entonces voy a tener contentamiento, no importa lo que venga. Ahora vete a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Nuevamente está esta condición, ¿ok? Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, pero dice: sé estar contento. Y entonces aquí el escritor de Hebreos dice: contentaos, conténtense con lo que tienen en este momento. Y no estamos hablando ni de dinero, ni de riquezas, ni de posesiones. Estamos hablando de una condición en la vida de esas personas. Si tú vas, por ejemplo, a unos 2 versículos allí atrásito, el versículo 3, Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, habla acerca de dificultades. No está hablando de que, bueno, ten contentamiento con el carro, con esto. No está hablando de cosas materiales. Está hablando de situaciones específicas en las cuales era apremiante que ellos tuvieran contentamiento. O sea, el día de hoy los cristianos, tristemente, el contentamiento el contentamiento y las situaciones adversas las entendemos o las relacionamos con que tu celular no tiene datos y tú no tienes ni 20 pesos para poner en el Oxxo datos. Esa es una situación de desierto en tu vida. Mucha gente lo tiene así. ¿Sabes tú? Bueno, pone aquí una pausa, pongo pausa. ¿Sabes tú que hay gente, de verdad, así yo lo vi, hay gente, cuando te llega un mensaje a tu celular, usualmente, bueno, actualmente los celulares hacen soniditos, ¿no? No me salió. Hacen esos tipos de sonidos, ¿no?
Y entonces ahí estás tú, tin, tin. Y ahí están, este es tu celular. Y entonces hay gente que si no le llegan o si no escucha constantemente, así como alertas, como mensajes, se desespera, se pone angustiada, se angustia, se desespera y dice, es que no puedo estar así. Pero nadie te está hablando. Sí, ya sé que nadie me habla, pero mínimo lo de las noticias me dice, ahí estoy. Y ya llovió acá también en Chiapas. Mínimo, ya sé, porque sé que me estoy conectando con el mundo. El día de hoy, desierto, situaciones, prosperidad, pobreza, riqueza, como estamos hablando aquí en Filipenses, la gente habla o entendemos el asunto de propiedades, de posesiones. Pero en ese momento, en la iglesia primitiva, está hablando acerca de cárcel y de maltratos. ¿Quién de ustedes ha ido a la cárcel por hablar de Jesús? ¿Alguien? ¿Quién de ustedes ha sido maltratado, apedreado por hablar de Jesús? Hasta la muerte prácticamente. No, pues creo que nadie. O sea, ni yo. O sea, no lo hemos hecho, no lo hemos vivido. Y allí en ese contexto dice que tengamos contentamiento. Está hablando de una situación de humildad en donde los primeros cristianos eran llevados. Vamos a otro versículo. 2 Corintios 12. Es algo interesante, cómo el tiempo, cómo los años, el siglo XXI ha cambiado nuestra percepción de lo que era realmente una condición de humildad, ¿no? Es que pues yo ando a pie, hermano. Es un desierto para mí. Bueno, es que no, así no es, así no funciona, eso no es. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. 12:10. 2 Corintios 12:10. Y dice Pablo, otra vez Pablo, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Aquí no dice, me gozo cuando no tengo saldo en mi celular, me gozo cuando no tengo gasolina para mi coche, me gozo cuando no tengo dinero para ir a los mariscos que yo quiero ir, me gozo cuando no tengo ropa bonita para ponerme en Navidad, por ejemplo. No dice eso. Y eso muchas veces lo hemos entendido para nosotros cristianos de la actualidad. Y no, aquí Pablo nos está enmarcando así, con marquito rojo para que resalte, como nos decían los de la sección amarilla hace como 35,000 años, ¿no? En la televisión. Debilidades, afrentas, necesidades, persecución, angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y entonces eso, cuando soy débil y sé que soy fuerte, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice que cuando es débil entonces es fuerte? ¿Por qué? Pues porque le sale, así como los caballeros del zodiaco, el sexto sentido, o como Goku le sale así como el ultra instinto, soy el super saiyajin. Veo muchas caricaturas. Bueno, las mamás saben, las mamás de nosotros saben a lo que me refiero, y los otros ya también saben. No es así. O sea, cuando soy débil, Señor, soy fuerte porque me sale el fuá. No es así. ¿Por qué? Porque hay un contraste muy marcado aquí entre pobreza, riqueza, entre necesidad, soy contento. ¿Por qué? Porque es realmente Dios de quien se trata. No de mí, nunca ha sido de mí. Es realmente de Dios de quien se trata, y de mi corazón confiando en Dios. Y entonces, aunque Pablo decía, bueno, pues es que estoy pa'l perro, hermano. O sea, me han apedreado, me han macheteado, me han hecho esto, me han hecho aquello, pero realmente Dios es más grande y Dios está conmigo y aquí estoy. Yo no me puedo imaginar de ninguna manera a un Pablo todo guapo, todo ojo azul, todo bonito, todo barbón. No me lo puedo imaginar así, porque lo habían apedreado varias veces hasta la muerte y lo habían puesto por... Ese cuate ya está muerto. Lo habían latigueado, lo habían menospreciado, naufragios por todas partes. Yo me imagino a Pablo con hartas cicatrices, ¿no? En su rostro. Imagínate cuando Pablo hablaba verdad y llegaba uno de esos fariseos y decía, ¡pah! ¿No? Y le tumbaba los dientes a Pablo. Y antes no había dentistas. Imagínate, yo no me imagino a Pablo con toda la mazorca llena. O sea, yo me lo imagino chimuelo, porque en muchas ocasiones
pues una piedra también te puede tumbar los dientes. Pablo se enfrentó a tantas circunstancias y a tantas dificultades, pero aún así dijo: cuando soy débil, cuando todo esto me pasa, yo sé que soy fuerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque Dios me dé poder, sino más bien porque es ahí donde Dios se manifiesta. Yo confío en Él. Dios llevó a Pablo a un sinfín de condiciones de humildad, y Pablo lo único que hacía es tener contentamiento, y dice: ya lo he aprendido, tengo que tener contentamiento, porque Él es Dios, Él es el soberano Señor del camino difícil que yo estoy viviendo. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con tus dificultades, no tiene que ver con qué mal te va, tiene que ver con que el Señor es el Señor soberano del camino difícil que yo estoy caminando todos los días. Tiene que ver con Él, siempre ha sido de Él y por Él y para Él. Romanos 11:36. Él es el guía divino en mi oscuro caminar. Si yo me puedo encontrar en una situación difícil, tiene que ver con Él. Él es mi guía, no tiene que ver conmigo. Entonces, pues, ¿cuál es el propósito del propósito? Regresamos, ¿no?, al texto. ¿Cuál es, pues, el propósito del propósito? O sea, el hecho de que hayan estado 40 años en el desierto, ¿cuál fue el propósito? Ese era el propósito, pero ¿cuál fue el propósito encima de ese propósito? Versículo 3, Deuteronomio 8:3, y dice: y te afligió, pausa, te afligió, te hizo tener hambre, dice allí, la primera frase, te afligió y te hizo tener hambre. Tres cosas quiero mostrarte hoy con esto, tres cosas. La primera, Dios enseña por las pruebas en el camino. Dios nos enseña por las pruebas en el camino. Si tu camino no tiene pruebas, entonces pues no estamos aprendiendo nada. Entonces Dios enseña por las pruebas que hay en el camino. Y realmente nunca vamos a aprender y a demostrar lo que sabemos si no somos puestos en el lugar donde esos conocimientos van a ser demostrados. Yo me acuerdo de mi primera chamba. Yo me acuerdo de mi primer trabajo. Y entonces me contrató un señor, no sé si ya murió, se llama Enrique. Y entonces ese señor me puso a cargo de los recursos humanos en su empresa. Y pasaban problemas. Yo estaba chamaco, estaba bien mocoso. Y entonces acaba de salir de la escuela. Y me puso allí, y fue difícil para mí, porque el dueño, el señor Enrique, me decía: órale pues, a ver, demuéstrame lo que aprendiste en la escuela. Y yo así como que, pues no aprendí. O sea, lo que usted me está mandando a hacer, lo que usted me está pidiendo hacer, no me lo enseñaron allá. O sea, nunca le dije eso, ¿no? Pero en mi corazón, y yo le decía: sí, ya, déjeme ver cómo lo hago, ¿no? Y yo por dentro, así por los pasillos de la empresa, iba así como que, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y entonces, pues yo no podía hablarle a alguien, ¿no? O sea, tenía que resolverlo. Y bueno, me equivoqué infinidad de veces. Entonces, Dios, cuando tú y yo realmente decimos: ok, ya aprendí, Dios nos va a poner en una situación en donde realmente esos conocimientos que tú aprendiste van a ser demostrados. Es como si tú fueras soldador, ¿no? Herrero. Y entonces, si eres soldador o herrero, pues sabes que tienes que hacer las cosas de una cierta manera. Y tú reconocerías, como en muchos otros oficios, si una persona sabe o no sabe con el solo hecho de ver cómo agarra ¿cómo se llama? El electrodo, pues, donde soldan, la pinza donde soldan. Tú sabes cómo, si una persona sabe o no sabe, tan solo por agarrar, pues, el electrodo. Tú sabes si una persona sabe o no sabe agarrar el taco, pues de la forma como agarra el taco, ¿no? Tú sabes una persona, sus conocimientos, desde como ya te está dando a entender de cómo lo hace las cosas, ¿no? Entonces, recuerda eso. Realmente nunca vamos a aprender a demostrar lo que sabemos si no somos puestos en el lugar donde esos conocimientos van a ser demostrados. Romanos 12:13. Ok, tú sabes, entonces vamos a ver qué sabes. Romanos 12:13. Romanos 12:3.
Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí dice que ni tú ni yo tenemos que creernos más de lo que realmente somos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ok, nuevamente esa idea. Si tú dices que sí puedes, entonces fíjate bien de que no caigas. Ahora busca Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 6. Ahora fíjate lo que dice aquí. Primera de Pedro 1, 6. Mientras lo encuentres, otra vez te lo repito. Dios te va a poner en la condición en donde tú vas a demostrar lo que aprendes. Entonces, Dios no te va a pedir a ti que seas herrero, porque eso no es lo que Dios te ha enseñado. Dios no te va a pedir a ti que le demuestres que eres un doctor, porque eso es lo que Dios no te ha enseñado. Dios no te va a pedir a ti que seas un físico químico nuclear, porque eso es lo que Dios no te ha enseñado. Dios nunca nos ha enseñado. ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? Dios nos ha enseñado a desarrollar nuestra fe, a tener fe en Él, a tener fe en que Él va a hacer las cosas. Y entonces, en base a lo que Dios nos ha enseñado en toda la palabra de Dios, ¿en dónde te va a poner Dios? En una circunstancia en donde tu fe va a ser probada. Y va a ser allí en donde tú y yo vamos a demostrar si realmente hemos aprendido a tener fe en Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice allí? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿A dónde nos va a llevar Dios? A las aflicciones. Y si no te quedara eso claro, pues entonces busca Hechos capítulo 14 versículo 22. Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Me voy a esperar porque quiero que todos vean ese versículo. Hechos 14, 22. ¿Ya lo encontraron todos? Ok, Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mi hermano, Dios no te lo mandó decir, te lo está diciendo clarito. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que tu fe sea puesta en aflicción, es necesario, sumamente necesario. ¿Por qué? Y ahí lo dice el versículo 22, porque los ánimos de los discípulos bajan, tienen que ser confirmados. Hay muchísima gente, muchos cristianos, muchos servidores, muchos hijos de Dios que el día de hoy ya no quieren seguir en la fe. ¿Por qué? Porque Dios los puso en una condición de humildad y entonces no pueden soportar esa condición de humildad, porque Dios les puso a prueba su fe y no están dispuestos a demostrar lo que realmente saben, o en algunas ocasiones ni siquiera supieron nada. Mi hermano, es que yo estuve 30 años en la iglesia fulana de tal. ¿Y por qué quieres dejar la fe entonces? No, es que ya no soporto. Entonces, 30 años no aprendiste absolutamente nada, mi hermano. No aprendiste nada. Porque en la primera ocasión en la cual se te entierra una uña del pie, ya quieres dejar el camino. No aprendiste absolutamente nada. Demuéstrame que realmente esos 30 años en la iglesia fulana de tal sirvieron para que tú el día de hoy enfrentes la aflicción, el desierto, y enfrentes las tribulaciones con gallardía, con orgullo y también con confianza en Dios, en que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque no importa la situación y el desierto, Dios está contigo. Y esa es la promesa que Dios dice: yo estoy contigo. Dios enseña por las pruebas en el camino. 2. Dios enseña su provisión especial. Y el versículo 3, la segunda parte dice:
Y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para que hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿De qué está hablando esos dos versículos? De sustento, de provisión. Y entonces el segundo punto es que Dios enseña su provisión especial. No solamente te prueba y no solamente te lleva a que aprendas, sino que también provee en esa situación de humildad. Dios provee de su presencia en esa situación de humildad. Siempre lo va a hacer. Ahora, tú puedes llegar a decir: pastor, está muy bonito lo que usted dice, está muy chido, la verdad. Dios provee, sí, yo lo creo y todo, pero la verdad es que en el desierto en el cual yo estoy viviendo en este momento, la prueba que yo estoy viviendo en este momento, pues la verdad es que no veo sustento. A ver, explíqueme eso. Usted dice que Dios me va a sustentar en cualquier circunstancia de prueba y tribulación, sí. En cualquier desierto, sí. Cualquier valle de sombra de muerte, sí. Es lo que dice la palabra. ¿Y por qué en mi valle de sombra y de muerte Dios no me ha sustentado? Dios no me ha dado lo que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Bueno, ahí hay que hacer una diferencia. ¿Estás pasando por un valle de sombra y de muerte en el cual Dios te dijo que pasaras? ¿O estás pasando por un valle de sombra y de muerte en el cual tú mismo te metiste? Esa es la gran diferencia. Y no podemos confundirnos. A donde te lleva la voluntad de Dios, también su provisión le va a acompañar. Si tú realmente estás pasando por un valle de sombra y de muerte, que Dios te lleve, Dios va a estar contigo siempre, porque va a aderezar mesa delante de tus angustiadores, porque Dios va a estar contigo allí siempre y te va a sostener con la diestra de su poder. Pero si tú te estás metiendo en problemas de oquis, tú solo, como tú quieras, porque no quisiste obedecer, porque no quisiste entender, porque no quisiste seguir los mandamientos y lineamientos que Dios tenía para ti, entonces no te quejes. Mejor dile a Dios: Señor, dime, estoy haciendo tu voluntad, o la verdad estoy haciendo la mía. Es importante resaltar que Dios suple, escucha esto, Dios suple nuestras necesidades, no nuestros antojos. ¿Ok? Dios suple tus necesidades, pero no tus antojos. Nuevamente, yo tengo antojo de estar en la playa. Es mi antojo, pero no es mi necesidad. O en esas veces, ¿no? Por ejemplo, los domingos cuando llegas a tu casa y ya te fuiste a echar unas tortas al jardín o a la Alameda, no sé a dónde, y entonces llegas a tu casa y bueno, ya te acuestas un rato y te pones a ver el fútbol o lo que sea, o te ponen a lavar los trastes, lo que sea, pero ya después en la tardecita como que da hambre, ¿no? Ay, es que se me antoja unos dorilocos, y te dice tu mamá: no tienes hambre, tienes antojos. Ay, es que tengo una hambre, tengo hambre como de un elote. No tienes hambre, tienes antojos. Entonces, quiero resaltar eso porque muchas veces los cristianos nos quejamos de Dios porque Dios no cumple mis antojos. Señor, es que no tengo en mi vida. Señor, es que no me ayudas. Señor, imagínate si Dios bajara y te dijera: a ver, ¿qué quieres? Señor, es que no tengo, Padre, no tengo para comprarme un elote. No te voy a comprar un elote, mijo. Eso no es algo que tú necesitas, ese es tu antojo. ¿Qué es realmente mi necesidad? Mi necesidad, la palabra necesidad, mi necesidad es algo que si yo no tengo, me muero. Escucha eso bien y apúntalo. Necesidad es algo que si yo no tengo, me muero, pierdo mi vida. Entonces alguien pudiera decir: es que necesito a mi hijo a un lado de mí. ¿Lo necesitas o lo quieres? ¿Ok? Es que necesito una coca. ¿La necesitas o la quieres? Es que necesito estar en la playa. ¿La necesitas o la quieres? Es una gran diferencia. La ciencia dice: para que pueda existir vida, se necesitan 4 elementos básicos. 4 elementos básicos mínimos para que pueda existir vida. 1,
agua. 2, aire. 3, alimento. Y 4, luz. La luz del sol nos ayuda a vivir, ¿sabías eso? Aire, agua, alimento y luz. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esos? Bueno, te lo voy a leer muy rápido. Juan capítulo 4, versículo 13. Juan 4, 13. Juan 4, 13. Dice, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién es el agua que yo necesito? Jesús. Luego, Hechos, capítulo 17, versículo 25. Hechos 17, 25. Dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Quién es el que da aliento a todas las cosas? Jesús. Ya llevamos agua, ya llevamos aire, ahora vamos por el alimento. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan 6, 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora bríncate hasta el 35. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Agua, aire, alimento. ¿Cuál nos falta? Luz. Juan 8:12. Ahí lo tienes. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesito? Aire, agua, alimento y luz. ¿Y en dónde puedo encontrar todos esos? En Cristo. Qué interesante es eso, ¿no? Cuando yo ando buscando por todas las partes, Jesús es el que tiene todo lo que yo necesito. Cuando yo ando queriendo andar allá, brinque, Jesús es todo lo que yo necesito. Recuerda eso, Dios va a cumplir tus necesidades, va a suplir tus necesidades, pero no va a andar cumpliendo caprichos ni antojos en tu vida. Esos te toca a ti trabajar para comprar tu elote. Versículos 5 y 6 de Deuteronomio. Versículos 5 y 6. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y temiéndole. ¿Ok? Como castiga el hombre a su hijo. Déjame decirte que a los cristianos, de repente, algunos, espero que no a ti, no todos, algunos cristianos no les gusta el asunto o estos versículos en donde Dios castiga al hombre. Y entonces, me acuerdo hace mucho tiempo, hace como 30 años, yo estaba en una iglesia fulana de tal, y yo estaba allá hasta atrás, ¿no? Estaba en alabanza y terminamos de tocar y me estaba allá hasta atrás. El pastor estaba predicando y también citó un versículo así: Dios castiga a sus hijos, Dios castiga al hombre. Y se para un hombre desde atrás y dice: Dios no castiga a nadie. Y se puso el predicador: sí, Dios castiga, que no castiga, y que sí castiga, y que no castiga. Fue una situación muy tensa. Pero bueno, hay mucha gente que no le gustan estos versículos. Pero te voy a llevar a la palabra ahorita. Entonces, tercer cosa que Dios hace en estos desiertos es que Dios en el camino nos disciplina con amor. ¿Ok? Dios en ese camino difícil nos disciplina con amor. ¿Por qué nos disciplina? El propósito de Dios para tu vida no necesariamente tiene que checar con la dinámica y los intereses de este mundo. ¿Estás de acuerdo? Repito, el propósito que Dios tiene para tu vida no necesariamente tiene que checar con la dinámica y los intereses que el mundo tiene. ¿Estás de acuerdo?
Nosotros anhelamos, como hijos de Dios, anhelamos una patria diferente, una recompensa diferente y un resultado diferente. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero a veces nos hemos llegado a desviar de ese propósito y queremos las cosas del mundo y somos bien mundanos y somos bien terrenales. ¿Y qué necesitamos? Cuando nuestros ojos se nos desvían, cuando nuestro corazón anda bien lejos de los propósitos de Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos disciplina, necesitamos castigo. Ay, pastor, es que se escucha bien feo que diga que Dios nos castiga. Dios no es un Dios castigador. Siempre me enseñaron que Dios no es un Dios castigador. Oh, ten cuidado con eso, ¿ok? Hay una doctrina que se filtra en muchas partes en donde Dios es todo amor y Dios es todo bonito y Dios es todo chido. Pero también tenemos que entender que uno de los atributos de Dios es que Dios es justicia y que Dios ajusticia también y que Dios castiga. Y déjame decirte en dónde. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, capítulo 11 primero. Capítulo 11, versículo 14. Dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Okay, aquí estamos hablando de que el reino de Dios no es de este mundo, de que el contexto de Dios no tiene que ver con nuestro contexto, ¿ok? Ni con nuestros caprichos, ni con nuestras necesidades. Tiene que ver con sus propósitos. Luego, Hebreos capítulo 12, ya estás allí. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿en dónde dice ahí? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pausa, no lo cierres, pausa. ¿Qué es lo que nos dice el autor de Hebreos aquí? Dice: no dejes de ver a Jesús, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de tu fe. Porque tenemos una gran nube de testigos alrededor, y despójate de todo peso que te asedia. Porque Dios sabe que nuestro camino es difícil. Dios sabe que las cosas son difíciles. Sí. Ahora, allí mismo, en ese mismo pasaje, tenemos el contexto, versículo 6. Contexto, léelo en tu casa si quieres. Pero tenemos el contexto, versículo 6. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice ahí? Y azota a todo el que recibe por hijo. Mi hermano, ¿qué significa azote? Castigo, azote, te va a doler. O sea, no es así como que Dios nos lleva al psicólogo porque nosotros no queremos obedecer a Dios, ¿no? Ay, es que mi hijo no me obedece, llévelo al psicólogo porque va a tener un desorden allí medio raro, ¿no? Es que hay que darle terapia a su hijo porque su hijo tiene, mire, pobrecito, déjelo ser. Lo que pasa es que estamos en una época en donde los niños tienen que aprender a ser, los niños tienen que aprender a desarrollarse, a conocer su mundo de mil maneras. No le ponga límites a sus hijos, porque entonces su hijo pues va a crecer todo limitado y todo traumado. Prácticamente todos los que estamos aquí nos dieron chanclazos. ¿Alguno de ustedes está traumado? No. ¿Alguno de ustedes? Y vaya, que tu jefa le atinó a la cholla. Tú te fuiste corriendo y agarró una piedra y ¡fum! ¡Paz! Te atinó y bien y bonito. Si no con la chancla, con el cordón de la plancha. Y si no con y mojaba y te dejaba aquí todo rojo. ¿Y a poco tú estás traumado? Tu jefa te puso límites. ¿Y a poco estás traumado? No pasa nada. Bueno, entonces, Dios al que toma por hijo, ¿qué dice ahí? Disciplina, ¿y qué? Y le habla bonito. Y lo deja hacer lo que se le pegue su hinchada regalada gana. Al que recibe por hijo, azota. Ahora el asunto es,
que nos ganamos los azotes. No quieras caminar en el camino de Dios sin recibir disciplina o castigo. No te quejes de la disciplina o el castigo que Dios da a tu vida, porque eso solamente tiene una respuesta y un significado, y eso es que eres hijo de Dios. Yo prefiero el castigo y la mano de Dios, aunque sea dura, a que no haga nada en mi vida. Yo lo prefiero, porque entonces a todo aquel que recibe por hijo lo castiga y lo azota. Prácticamente es: Señor, cuando me equivoque, azótame, ¿no? Porque entonces voy a saber que soy tu hijo y que realmente yo te importo a ti, y que realmente, Señor, necesito disciplina y castigo, Señor, que realmente, Padre, soy tu hijo. Porque si tú no eres hijo de Dios y has estado viviendo como cristiano 30 años, entonces hay que pensarlo. Versículos 7 al 10, los últimos de Deuteronomio capítulo 8. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. No van a echar el DIF, por favor. Luego allí en mi casa ya abrieron la casa de la mujer, entonces ya los tengo más cerquita, no me lo vayan a echar, por favor. Versículos 7 al 10 habla acerca de bendición y dice: cuando tú debes entrar a la tierra prometida y Dios te haga disfrutar de todo eso que tiene para ti, dice el último versículo: bendecirás a Jehová tu Dios. Todo lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel iba a ser una dádiva de Dios y no más. Lo único que tenía que hacer el pueblo de Dios para con Dios, ¿qué era lo que tenía que hacer? Cuando Dios le daba, reconocerlo, reconocer que venía de Dios y ser agradecidos con lo que Dios les daba, de la manera que Dios decía, que Dios quería. Ahora, ¿qué tan difícil puede ser agradecido y reconocer? ¿Qué tan difícil puede ser dar gracias? ¿No nos decía también tu jefa? ¿No te decía también, da las gracias? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo ser agradecidos, realmente, de verdad. Estoy hablando con seres humanos, ¿verdad? Con hijos de Dios, carnales, pecadores, igual que yo, necesitados de Dios, igual que yo, ¿cierto? Sí. ¿O algunos de ustedes ya tienen la aureola? ¿No? Estamos en proceso. El asunto es, de verdad, ¿qué tan difícil es ser agradecido con Dios? Sé que a veces nos cuesta trabajo. Sé que a veces se nos olvida. A mí se me olvida a veces dar gracias por los alimentos, ¿no? Se nos olvida. Pero tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, por Dios y para Él. Y de que si Dios no lo quisiera, aquí no estaríamos. Pero tiene que ser de la manera como Dios dice. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Bueno, el pueblo de Israel se cansó de darle gracias a Dios en un momento. Pero esa es otra predicación. Regreso a la palabra aflicción, humillación. La palabra aflicción en hebreo es un sinónimo de pobreza. ¿Okay? La palabra aflicción, hacerlo humilde, en hebreo es un sinónimo de pobreza. Y la humillación de Israel fue ponerlos en pobreza y falta de recursos económicos. Ese fue el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y es en esa pobreza que Israel aprendió a confiar en Dios y a depender de Dios. Bueno, pregunta: si Dios decidiera a ti afligirte y probarte, ¿qué aflicción utilizaría para que aprendieras tú a ser humilde? Piensa. Si Dios decidiera a ti llevarte a una condición de humildad para que aprendas humildad, ¿qué es lo que Dios escogería? ¿Qué aflicción escogería Dios para hacerte a ti humilde? ¿Y qué situación te humillaría a ti realmente? Y si aún no acabaras los 40 años en tu vida de ese desierto, o sea, si todavía no aprendes, ¿qué situación el día de hoy te mantiene humilde?
¿Qué situación el día de hoy te mantiene humilde y pudieras darle gracias a Dios por esa situación en tu vida? Podemos hablar de que Dios nos da lo suficiente. Podemos hablar de condiciones médicas también, enfermedades, no lo sé, hay muchísimas cosas. Pero recuerda lo que dijo Pablo, que le pidió a Dios que quitara ese aguijón de su vida 3 veces. Y dijo, no te lo voy a quitar. Ay, Señor, ¿por qué? No te lo voy a quitar, Pablo. Es más, te lo voy a meter más adentro. Mira, ahí está. Porque es la única condición, Pablito, que a ti te hace humilde. Entonces, cuando tú te sientas débil, deja que yo entre, Pablo. Mira, no te la voy a quitar. Yo no sé, vamos a ir que preguntarle a Pablo cuando lleguemos allá al cielo, porque vamos a estar allá en el cielo, ¿cierto? Vamos a preguntarle a Pablo, y bueno, yo voy a hacer una fila bien grandotota, ¿no? Oye, Pablo, ¿cuál era esa espina? ¿Cuál era ese aguijón? Porque de verdad, pues me tiene intrigado, ¿no? ¿Qué es el aguijón que Dios ha puesto en tu vida el día de hoy? ¿Cuál es ese aguijón para mantenerte humilde? Últimos 2 pasajes. Terminamos. Busca Isaías, por favor. Isaías capítulo 38. Isaías 38, versículo 15. Dice, ¿qué diré? Dice Ezequías, el rey, cuando estaba orando para que Dios le quitara la enfermedad. Le dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Ezequías había aprendido algo. Dios le había dejado pasar por algo, una situación difícil en su vida, y Ezequías entendió. Y tanto entendió y tanto se humilló que aún estando en su lecho de muerte, Dios le permitió vivir un tiempo más. O sea, Dios le quitó toda enfermedad y le permitió vivir un tiempo más. Isaías capítulo 57, último. Isaías 57, versículo 15. 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo puse aquí una frase después de leer ese versículo cuando terminé el estudio. Dice, porque Él habita con los humildes y con los quebrantados de espíritu, ¿verdad? Yo puse aquí una frase, y la frase es, Señor, rómpeme. Porque cuando tú me rompas, yo sé que estás conmigo. Al alto y sublime, el que habita en la eternidad y en la santidad, ese mismo dice, yo habitaré con el humilde y con el quebrantado de espíritu. Yo quiero eso. No importa que me rompa, no importa que me rompa y me quebre. Si tiene que ser así, por estar con Él, adelante. ¿Podrías tú decir también eso? Oramos. Señor, aquí estamos nuevamente, Señor. Ya lo sabes. Necesitados de ti, Jesús. Y tratando de encontrar, Señor, la dirección cada día en nuestras vidas. Llévanos, Dios, en tu mano. Ayúdanos, Señor, a aprender y a demostrar realmente, Señor, que hemos aprendido de ti. Bendice a tu iglesia, Padre. Gracias. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorar.
riqueza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Señor Jesús, gracias, porque podemos confiar en ti, podemos descansar en ti y creer en ti, Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir hasta acá. Un abrazo para todos. Que Dios te bendiga y te guarde y te sustente cada día. Gracias.